En los albores de la humanidad, cuando el mundo aún era joven y los hombres alzaban sus ojos al cielo con reverencia y temor, un hombre recibió un don que cambiaría el curso de la historia espiritual. Su nombre era Enoc, bisabuelo de Noé, un patriarca olvidado por muchos, pero cuya voz resuena a través de los milenios. El libro de Enoc, un texto apócrifo envuelto en un velo de misterio, guarda los secretos más profundos de la creación, relatos de ángeles caídos, visiones de tronos celestiales, profecías sobre el fin del mundo. Escrito en las sombras de un mundo antiguo, este libro no es solo una reliquia, es un portal a los confines del cosmos, un desafío a las fronteras del entendimiento humano. ¿Quién fue Enoc, este hombre que, según la tradición, caminó con Dios y fue arrebatado al cielo sin conocer la muerte? ¿Por qué sus palabras, veneradas por algunos, fueron ocultadas por otros? ¿Qué verdades, tan audaces como peligrosas, quiso compartir con la humanidad? El libro de Enoc no es un simple texto, es un grito del pasado, un eco de los cielos que nos invita a mirar más allá de lo visible, a cuestionar lo establecido, a soñar con lo imposible. En este viaje, exploraremos los orígenes de este enigma, desde los desiertos de Judea hasta las iglesias de Etiopía, desde las cuevas de Qumrán hasta los palacios del cielo. Prepárate para desentrañar los secretos del libro de Enoc, una obra que ha fascinado, inspirado y perturbado a generaciones. Esto es el misterio del cielo, una revelación que trasciende el tiempo. El libro de Enoc, conocido como un Enoc, nace en un periodo de agitación y transformación, entre los siglos III y a.C., cuando Judea se encontraba en la encrucijada de imperios y creencias. Bajo el dominio de los eleucidas y más tarde los romanos, los judíos luchaban por preservar su identidad espiritual frente a las influencias helenísticas y persas. En este crisol cultural, donde las ideas de Platón se mezclaban con los mitos de Zoroastro, surge un texto que no encaja en moldes convencionales. El libro de Enoc, escrito originalmente en arameo, es una colección de visiones, profecías y parábolas atribuidas a Enoc, el patriarca de Génesis descrito como un hombre justo que caminó con Dios. Sus fragmentos, descubiertos entre los rollos del Mar Muerto en Qumrán, revelan que fue leído y venerado por comunidades como los esenios, un grupo ascético que aguardaba el fin de los tiempos. Pero el alcance de Enoc trasciende Judea. En Etiopía, la Iglesia Ortodoxa Tehuaido lo incorpora a su canon, preservándolo en lengua ge'ez como una escritura sagrada, un testimonio de su relevancia universal. Este texto no es solo un producto de su tiempo, refleja influencias más antiguas, como los mitos mesopotámicos de dioses y diluvios, y anticipa ideas que resonarán en el cristianismo y la mística judía. ¿Por qué un libro tan influyente fue marginado? Su audacia teológica es parte de la respuesta. El libro de Enoc no se contenta con narrar historias, revela secretos celestiales, cuestiona la autoridad de los sacerdotes y reyes, y ofrece una visión del cosmos que desafía las jerarquías terrenales. En un mundo donde el poder dependía del control de la narrativa divina, Enoc era una voz disruptiva, un profeta que hablaba directamente con los ángeles. Su exclusión no fue solo una decisión religiosa, fue un acto de contención, un intento de silenciar una verdad que amenazaba con iluminar demasiado. Enoc no es un personaje ordinario en las escrituras, es una figura que desafía las categorías de lo humano y lo divino. En Génesis, se dice que vivió 365 años, un número simbólico que evoca los ciclos del sol, y que fue tomado por Dios, un destino que lo distingue de todos los patriarcas. El libro de Enoc amplifica esta imagen, presentándolo como un viajero celestial, un escriba elegido para registrar los secretos del universo. Guiado por arcángeles como Uriel, Rafael, Gabriel y Miguel, Enoc recorre los cielos, contemplando maravillas que ningún mortal había visto, los almacenes de los vientos, los caminos de las estrellas, los tronos de gloria donde la justicia divina se manifiesta. Pero Enoc no es solo un observador, es un mensajero, encargado de advertir a los ángeles caídos y a la humanidad sobre el juicio venidero. Sus visiones, llenas de imágenes apocalípticas y simbolismo cósmico, no son meras fantasías, son un intento de comprender el orden divino, de conectar lo terrenal con lo eterno. Este misticismo lo convierte en una figura única, comparable a los profetas de Babilonia o los chamanes de tradiciones antiguas, pero con una diferencia crucial. Enoc no busca solo el éxtasis personal, busca la redención colectiva. Su mensaje, sin embargo, es peligroso. Al revelar los pecados de los ángeles y los secretos del cielo, Enoc desafía las estructuras de poder, tanto humanas como divinas. Era un profeta inspirado por Dios, un visionario que tocó lo inalcanzable, o un símbolo de la sed humana por trascender sus límites. Su libro no ofrece respuestas definitivas, sino un desafío: aceptar que la verdad divina puede ser más vasta, más compleja, más aterradora de lo que las instituciones desean admitir. Enoc, el hombre que caminó con Dios,
nos invita a caminar con Él, a mirar el abismo del cosmos y preguntarnos qué significa ser humanos en un universo regido por fuerzas invisibles. A medida que el judaísmo rabínico y el cristianismo primitivo forjan sus identidades, el destino del libro de Enoc se vuelve incierto. Entre los siglos II y III después de Cristo, los líderes religiosos buscan establecer cánones que unifiquen sus comunidades, seleccionando textos que refuercen la autoridad y la cohesión. El libro de Enoc, con su tono apocalíptico, sus descripciones detalladas de ángeles rebeldes y sus visiones cósmicas, es considerado una anomalía. Para los rabinos, su énfasis en lo sobrenatural y su narrativa no alineada con la Torá lo hacen sospechoso. Para los padres de la Iglesia, como Agustín, sus ideas son demasiado esotéricas, aunque figuras como Tertuliano lo defienden. Sin embargo, el libro deja huellas imborrables. La epístola de Judas y la segunda carta de Pedro, ambas en el Nuevo Testamento, citan directamente a Enoc, sugiriendo que fue ampliamente respetado en los primeros siglos del cristianismo. En Etiopía, lejos de los debates de Roma y Alejandría, la Iglesia ortodoxa lo abraza, integrándolo en su Biblia como un texto sagrado, un faro de espiritualidad que ilumina su fe. Esta exclusión no es solo una cuestión teológica, refleja tensiones más profundas sobre el control del conocimiento. El libro de Enoc, con su audacia para hablar de lo prohibido, amenazaba con desestabilizar las jerarquías religiosas que buscaban un mensaje más controlado. Pero su marginación no fue el fin. Preservado por comunidades periféricas, desde los esenios de Qumrán hasta los cristianos de Etiopía, el libro sobrevivió, un testimonio de la resiliencia de las ideas que desafían el poder. La exclusión de Enoc plantea una pregunta inquietante: ¿qué otras verdades, qué otras visiones fueron silenciadas en la formación de las Escrituras? Y más aún, ¿qué nos dice esta exclusión sobre nuestra propia relación con lo divino, con lo desconocido, con lo que tememos comprender? En el corazón del libro de Enoc late una historia que desafía las nociones de orden divino y fragilidad humana, la rebelión de los vigilantes. Estos ángeles, creados para proteger a la humanidad, son seres de luz y poder, pero no están exentos de tentación. Liderados por Semjaza, 200 vigilantes hacen un pacto secreto en las cumbres de una montaña sagrada, jurando desafiar la voluntad de Dios. Su crimen es doble. Primero, se unen a mujeres humanas, atraídos por su belleza y humanidad. Segundo, enseñan a los hombres conocimientos prohibidos, secretos que pertenecen al reino celestial. Forjan armas de metal, revelan los misterios de las estrellas, enseñan encantamientos y magia. Estas revelaciones, lejos de elevar a la humanidad, la corrompen. De las uniones entre ángeles y mujeres nacen los Nefilim, gigantes de fuerza descomunal cuya ambición y violencia sumen la tierra en el caos. El libro de Enoc no pinta a los vigilantes como villanos unidimensionales. Son seres complejos, atrapados entre el deber divino y el deseo terrenal, cuya caída refleja las contradicciones del alma humana. Esta narrativa, con ecos de mitos mesopotámicos como el de los Apcayu, plantea preguntas profundas. ¿Es el conocimiento una bendición o una maldición? ¿Puede el amor, incluso el que cruza fronteras prohibidas, justificar la desobediencia? Los vigilantes, al elegir la libertad sobre la obediencia, desencadenan un cataclismo que transforma el mundo. Su historia no es solo un relato de rebelión, es una meditación sobre la responsabilidad, el poder y las consecuencias de traspasar los límites establecidos por lo divino. En un mundo donde la humanidad aún lucha con los frutos del conocimiento, tecnología, ciencia, ambición, la caída de los vigilantes resuena como una advertencia eterna: lo que eleva también puede destruir. El pecado de los vigilantes y la corrupción de los Nefilim no pasan desapercibidos en los cielos. Dios, según el libro de Enoc, contempla la tierra y ve un mundo desfigurado por la maldad, un paraíso perdido en la sombra de la ambición. Su respuesta es un juicio de proporciones cósmicas: el diluvio. Las aguas del cielo y la tierra se desatan, un torrente que limpia la creación de su corrupción, borrando los rastros de los Nefilim y la humanidad caída. Los vigilantes, responsables de este caos, enfrentan un castigo aún más severo. Son encadenados en las profundidades de la oscuridad, un abismo donde aguardarán el día del juicio final. Enoc, como mensajero divino, lleva esta sentencia a los ángeles caídos, pero su misión no termina ahí. También advierte a la humanidad, proclamando que el pecado, ya sea angélico o humano, tiene un precio. Sin embargo, el libro de Enoc no es solo una historia de destrucción, es un relato de redención. En medio del juicio, Dios elige a Noé, descendiente de Enoc, para preservar la vida. El arca, un frágil refugio en un mundo anegado, se convierte en un símbolo de esperanza, un testimonio de la misericordia divina que persiste incluso en la ira. Esta narrativa, más detallada que el relato del diluvio en Génesis, ofrece una visión teológica rica y matizada. El diluvio no es solo un castigo,
es una purificación, una oportunidad para que la creación renazca. Comparado con mitos de inundaciones en Mesopotamia, como la epopeya de Gilgamesh, el diluvio de Enoc destaca por su énfasis en la justicia divina y la responsabilidad moral. Nos confronta con preguntas eternas. ¿Cómo equilibramos la justicia con la compasión? ¿Qué significa ser fieles al orden divino en un mundo tentado por el caos? El mensaje de Enoc, transmitido a través de las aguas del juicio, sigue resonando. La redención es posible, pero requiere sacrificio, humildad y fe. El libro de Enoc no se contenta con narrar la caída de los ángeles o el juicio de la tierra, eleva su mirada al cosmos, ofreciendo una de las visiones más audaces y poéticas de la literatura antigua. Enoc, guiado por arcángeles como Uriel, el guardián de la luz, y Rafael, el sanador divino, emprende un viaje a través de los cielos, explorando los secretos del universo. Ve los almacenes del viento, los pilares del fuego, los caminos de las estrellas que danzan en armonía. Contempla palacios celestiales donde los justos encuentran reposo, tronos de gloria donde la presencia divina reina en majestad. Estas visiones no son meras fantasías, son un intento de mapear el orden divino, de revelar la armonía que subyace en la creación. Comparadas con las cosmologías de Babilonia y Egipto, las descripciones de Enoc son únicas por su fusión de ciencia y espiritualidad. Uriel le muestra los movimientos celestiales, anticipando los descubrimientos de la astronomía moderna. Rafael le revela los juicios de los pecadores, conectando lo terrenal con lo eterno. Este viaje transforma a Enoc en un escriba del infinito, un hombre que traduce lo inefable para la humanidad. Sus palabras, cargadas de simbolismo y belleza, nos invitan a mirar el cielo no solo con fe, sino con asombro, a reconocer que el universo es un reflejo de la voluntad divina. Pero estas visiones también tienen un propósito moral. Recuerdan a la humanidad su lugar en el cosmos, su responsabilidad de vivir en armonía con el orden divino. En un mundo moderno obsesionado con explorar el espacio, las visiones de Enoc resuenan como un eco antiguo. El universo no es solo un vasto vacío, sino un lienzo donde se pintan los destinos de ángeles y hombres. El libro de Enoc nos desafía a preguntarnos, ¿qué buscamos en las estrellas? ¿Es conocimiento, poder, o la verdad de nuestra propia existencia? Aunque marginado por los cánones oficiales, el libro de Enoc nunca fue silenciado del todo. Como un río subterráneo, su influencia fluyó a través de los siglos, alimentando las corrientes espirituales de la antigüedad y más allá. En Qumrán, los esenios, una secta judía que vivía en aislamiento, leían el libro con devoción, viendo en sus visiones una guía para los últimos días. Los cristianos primitivos, fascinados por sus descripciones de ángeles caídos y el fin del mundo, lo citaron en sus escritos, dejando ecos en textos como la Epístola de Judas y la Segunda Carta de Pedro. En Etiopía, el libro no solo sobrevivió, se convirtió en un pilar de la fe, integrado en la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Tehuaido, donde se le reverencia como palabra divina. Durante la Edad Media, las ideas de Enoc se filtraron en la mística judía, como la Cábala, que exploraba los misterios del cosmos, y en las visiones apocalípticas de los monjes cristianos, que veían en los vigilantes un símbolo de la lucha entre el bien y el mal. El arte también llevó la huella de Enoc. Los frescos bizantinos, con sus ángeles radiantes, y las pinturas renacentistas de Miguel Ángel y Rafael, con sus diluvios y juicios, reflejan la imaginería del libro. En la literatura, desde la Divina Comedia de Dante hasta El Paraíso Perdido de Milton, las ideas de Enoc sobre la rebelión angélica y el trono divino resonaron con fuerza. Comparado con otros textos apócrifos, como los evangelios gnósticos, el libro de Enoc destaca por su universalidad, su capacidad de hablar a diferentes culturas y épocas. Este texto, aunque oculto los márgenes de la historia, fue un faro para los místicos, los artistas y los soñadores, un recordatorio de que las verdades más profundas a menudo se encuentran en los lugares menos esperados. Su supervivencia, contra las fuerzas del olvido y la censura, es un testimonio de su poder, una prueba de que las ideas, cuando son lo suficientemente audaces, pueden trascender las barreras del tiempo y el espacio. En el mundo moderno, el libro de Enoc ha experimentado un renacimiento que pocos podrían haber imaginado. Redescubierto en el siglo XIX por exploradores europeos que llevaron copias etíopes a Occidente, el texto capturó la imaginación de teólogos, historiadores y buscadores espirituales. El hallazgo de los rollos del Mar Muerto en 1947, que incluían fragmentos de Enoc en arameo, confirmó su antigüedad y su importancia en el judaísmo del Segundo Templo. Hoy, el libro es objeto de estudio en universidades, donde se analiza como una ventana a las creencias apocalípticas de la antigüedad. Pero su impacto va más allá de la academia. En foros digitales, podcast y comunidades religiosas, el libro de Enoc inspira debates apasionados. Es un texto sagrado, una obra literaria o un reflejo de los temores y esperanzas de un pueblo antiguo. Sus temas resuenan en nuestra era de incertidumbre. Los vigilantes,
con su mezcla de poder y fragilidad, evocan preguntas sobre la responsabilidad humana en un mundo donde la tecnología puede ser tanto un don como una amenaza. Las visiones cósmicas de Enoch, que describen un universo ordenado, dialogan con la ciencia moderna, que explora los misterios del espacio y el tiempo. Incluso en la cultura popular, desde novelas de fantasía hasta películas apocalípticas, los ecos de los Nefilim y los ángeles caídos persisten, prueba de la universalidad del libro. Comparado con textos como el Zohar o los textos de Nag Hammadi, el libro de Enoch destaca por su capacidad de conectar lo antiguo con lo moderno, lo espiritual con lo científico. Su ambigüedad es su fortaleza, no impone respuestas, sino que invita a la reflexión. En un mundo fracturado por la polarización y la búsqueda de significado, Enoch nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos, a preguntarnos qué significa ser humanos en un cosmos vasto y misterioso. ¿Buscamos el conocimiento por sabiduría o por poder? ¿Estamos preparados para las verdades que podríamos encontrar? El redescubrimiento de Enoch no es solo un evento histórico, es una llamada a despertar, a explorar lo desconocido con humildad y valentía. El libro de Enoch no es solo un texto del pasado, es un espejo del alma humana, un faro que ilumina nuestra búsqueda eterna de sentido. En sus páginas, encontramos la lucha entre el bien y el mal, la tensión entre el cielo y la tierra, la promesa de un orden que trasciende nuestra comprensión. Enoch, el hombre que vio a Dios, no fue solo un profeta, fue un poeta del infinito, un visionario que nos enseñó a mirar al cielo con reverencia, asombro y valentía. Sus palabras, aunque marginadas por los poderosos, sobrevivieron en las manos de los humildes, en las iglesias de Etiopía, donde se le venera como sagrado, en las cuevas de Qumrán, donde los esenios lo escondieron del olvido, en los corazones de quienes, a lo largo de los siglos, han buscado la verdad más allá de las restricciones de su tiempo. Hoy, en un mundo donde la duda y la división amenazan con apagar nuestra curiosidad, el libro de Enoch nos ofrece una lección eterna. El conocimiento, aunque peligroso, es un don divino. La curiosidad, aunque arriesgada, es el camino hacia la trascendencia. Cada estrella que contemplamos, cada pregunta que formulamos, lleva el eco de Enoch, un recordatorio de que somos más que polvo, que estamos conectados a un cosmos que canta la gloria de lo eterno. Comparado con otros textos místicos, como los Upanishads o los escritos gnósticos, el libro de Enoch destaca por su audacia para imaginar un universo donde lo humano y lo divino se entrelazan. Su legado no es solo un conjunto de historias, es una invitación a elevarnos, a desafiar las sombras, a abrazar el misterio del cielo con la misma audacia que Enoch mostró al escribir sus visiones. Que su voz nos guíe, que su luz nos inspire, que su ejemplo nos recuerde que la verdad, aunque oculta, siempre encuentra su camino. Comparte este viaje al corazón del cosmos, un viaje que nos recuerda que las preguntas más profundas son las que nos hacen libres. Vive con la audacia de quien mira lo imposible. Suscríbete para más épica.